Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. Bienvenidos a Letra Pequeña, un segmento en el que analizaremos un poco más la letra pequeña de las preguntas del referéndum y la consulta popular de este 16 de noviembre. Este 16 de noviembre, el actual gobierno ha convocado una votación popular con preguntas claves, puestas a criterio ciudadano, que son de suma importancia para el futuro de nuestro país. La primera pregunta es sobre bases militares extranjeras en Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Pongámonos en contexto. Ecuador ya tuvo bases militares extranjeras. Las más recordadas son la de Manta entre el 99 y 2009. Pero regresemos en el tiempo hacia la primera base en el país. ¿Han escuchado de La Roca? Y no me refiero a La Roca, ni a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Remontémonos al pasado. Entre el 41 y el 46, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Carlos Arroyo del Río permitió el establecimiento de bases navales aéreas en las Islas Galápagos y en el territorio continental, específicamente en Salinas. Estas bases fueron estratégicas e importantes en Ecuador, ya que nos encontramos a menos de 500 millas del Canal de Panamá. La Isla Baltra, también conocida como Seymour Sur, albergó una base militar tras la firma del Tratado de Ocupación de Seymour el 24 de enero del 42. Durante este tiempo, el país ocupante construyó un acueducto en la isla San Cristóbal para suministrar agua potable a Baltra. Instalaron estaciones de radar en la isla Isabela y al lado sur de la isla Española. Además, colocaron varios nidos de ametralladoras en la costa norte de la isla Santa Cruz. El 1 de julio del 46, durante la presidencia de José María Velasco Ibarra, la base fue institucionalmente entregada a Ecuador, sin detallar términos de rescisión del acuerdo secreto, ni si hubo indemnización, compensación o cláusulas específicas de vencimiento. Sin embargo, podemos mencionar que en el cable 650 del 31 de julio del 44 del Departamento de Estado del país arrendante, sabemos que tenían intenciones de renovar el acuerdo antes de que finalice el periodo de 5 años. Estos mismos cables dan a conocer la posición del gobierno ecuatoriano de mantener todas las obras, instalaciones y equipos extranjeros para sí, opción que no fue concedida por la contraparte. Para el 16 de noviembre del 48, mediante un memorando confidencial, se da a conocer que nunca se llegó a firmar un acuerdo formal sobre el establecimiento y operación de la base en el archipiélago. Se informó que Ecuador aceptó que la Fuerza Aérea de ese país continúe operando hasta el junio del 48, cuando finalmente, por razones económicas, el personal restante se retiró. La base de Manta. Varios países, incluidos Ecuador, han tenido convenios de cooperación en la lucha contra las drogas. Uno de esos convenios incluyó la base de Manta en el marco del Convenio de las Naciones Unidas del 88, tomando en cuenta que los acuerdos antinarcóticos no son unilaterales, ya que unos países son consumidores y otros productores. En ese momento Ecuador no era un país productor, pero sí un país de paso, por lo que se inició una cooperación bilateral para realizar operaciones desde Manta, que incluyeron el uso del puerto, instalaciones vecinas. A través de la firma del convenio a finales de noviembre del 99, mismo año en que comenzó el feriado bancario. La duración del acuerdo fue de 10 años. La elección de Correa como presidente de la nación motivó a los ocupantes de la base a lanzar una campaña de relaciones públicas para evitar el cese de funciones. Se incluyó fugaces participaciones de soldados que salieron a la ciudad para jugar béisbol con algunos jóvenes, pero este deporte no se practica en Ecuador. Pintaron escuelas, regalaron equipos nuevos a los bomberos locales. Sin embargo, sus instalaciones se alimentaban de agua potable que no pagaban, pues habían realizado conexiones directas a las tuberías sin previa autorización de la entidad pública. La instalación de la base involucró al país en el conflicto colombiano, cuyas consecuencias ocasionaron impactos sociopolíticos, ubicados principalmente en la frontera norte, sin que el resto del país se encuentre libre del fenómeno. Además,
Existieron pérdidas económicas cuando se utilizaron terrenos que eran netamente agrícolas para incrementar la zona ocupada por la instalación de la base. También se vieron afectadas propiedades familiares al perder embarcaciones, motores y elementos de pesca. Esto redundó en la pérdida de empleos a los lugareños. Del 2000 al 2009 se integró la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública para determinar la utilidad y efectividad de la base de Manta, de acuerdo al propósito con el que se creó, así como los objetivos concretos alcanzados con las operaciones aéreas de detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales de tráfico aéreo de narcóticos. También si existió o no colaboración de parte de los extranjeros en establecer una sociedad libre de narcotráfico y adicción. En respuesta a la comisión, se dio declaraciones que se contradecían entre sí en cuanto a la cantidad de droga incautada. En un principio se dijo que eran 1.756 toneladas incautadas en los 10 años, cifra que no fue cuestionada. Cuando se preguntó el sitio donde se encontraba semejante cantidad de droga, reconocieron que esas incautaciones eran en operaciones combinadas entre 11 países y la comisión remitió que en realidad la droga incautada era de 8.1 toneladas al año y no en intercepciones aéreas sino marítimas, por lo que nunca quedó clara la importancia de la base, puesto que la concreción del objetivo principal, que era incautar droga, fue un fracaso. Según organizaciones como la Comisión No Bases en Ecuador y la Defensoría del Pueblo, la presencia de la base en territorio ecuatoriano desencadenó una serie de acciones que resultaron en hundimientos y destrucción de barcos, abusos de personas, violaciones y asesinatos. También se produjo quebrantamiento de derechos en el ámbito personal, familiar, comunitario, producto de desaparición, abandono, maltratos y tortura. En Manta también se presentaron casos de personas con problemas psicológicos, abandono de mujeres, de hijos, lesiones causadas por personal ocupante de la base, lo que constituyó un importante problema de salud pública y derechos humanos que quedaron en impunidad. El convenio fue objeto de muchos cuestionamientos legales, debido a que otorgaba condiciones especiales al personal de la base, puesto que ellos tenían condiciones de diplomáticos. Militares o civiles podían entrar al país sin solicitar ningún tipo de visa. Todo aquello que exportaban e importaban era exento de aranceles e impuestos y el país podía renunciar a los reclamos por daños o destrucción. Por lo que el expresidente Correa, una vez en el poder, anunció la no renovación del contrato y la prohibición de bases extranjeras en el país. Esto se incluyó en la nueva constitución aprobada en el 2008. Fue así como en septiembre del año 2009 se retiró la base de Manta junto con todo el ejército tras 10 años de operaciones en el país, dejando las instalaciones nuevamente en manos de las autoridades ecuatorianas. Para tener una visión más amplia sobre esta pregunta, contamos con la abogada Jimena Ron, abogada constitucionalista, PhD en Derecho, Justicia y Ciudadanía. Me parece que la pregunta 1, la de las bases militares, tiene que leerse en el contexto actual. Cuando se se generó la prohibición constitucional de bases militares que se encuentra en el artículo 5 de la Constitución, se planteó sobre todo en función de la Asamblea Constituyente de ese momento la potencial transgresión a la autonomía, a la soberanía del país respecto de las bases militares, a propósito de la base militar de Manta que tuvimos desde 1999. Este contexto me parece que en la actualidad cambia, ha pasado ya, digamos, varios años y además hay una realidad diferente relacionada con un incremento exponencial del tema delincuencial, del tema de la inseguridad, del narcotráfico, de los delitos transfronterizos, que creo que podría derivar en que la ciudadanía quizás, digamos, vea con buenos ojos esta posibilidad de eliminar la prohibición. Si esto choca con algún derecho constitucional actual de la norma fundamental, no, porque es una prohibición que sí puede ser eliminada sin que se caiga a la estructura del Estado, digamos, o sin que de alguna manera se transgreda la estructura del Estado. Me parece que en esa nueva lectura quizás esta posibilidad podría abonar, no digo a solucionar, pero podría abonar a generar una medida de reducción, si se quiere, del tema delincuencial, del tema del narcotráfico, o por lo menos de generar una mayor colaboración con los delitos transfronterizos.
creo que no hay que perder de vista y en eso debiera de realizarse, digamos, un trabajo importante por parte del legislativo, una vez que eventualmente, digamos, se llegase a aprobar esta pregunta, el legislativo sobre todo en lo que puede o no puede, ¿no? En el alcance, porque eso no va a estar establecido en la reforma constitucional, el alcance de las bases militares, es decir, qué es lo que pueden, no pueden hacer, cuáles serían los límites, porque también tenemos experiencia de las bases militares anteriores y de las que han ocurrido en la región, de algunos abusos y vulneraciones a derechos humanos. No digo que vaya a ocurrir en este caso, pero digo que hay que estar alertas ante ese riesgo, digamos, y en esa medida es el legislativo el que tiene que generar, a partir del desarrollo normativo de este potencial cambio, del desarrollo normativo y de la regulación de lo que podrían o no podrían hacer las bases. La propuesta de consulta popular nos trae de regreso este cuestionamiento. ¿Queremos tener nuevamente bases extranjeras? Esto está en nuestras manos decidir para el futuro de todos y de todas. Por favor, vota informado. Te invito a leer el anexo de la pregunta en el siguiente link. Somos Yamingo S.A.